finales de la década de los 90, el creador de Microsoft, Ben Grant, mencionó que Internet se estaba transformando en la plaza central del mundo global del futuro. Casi 30 años después, esta declaración sigue siendo tan clara como verdadera. La red global ha facilitado la comunicación y el comercio de maneras que nuestros ancestros jamás habrían podido imaginar, y los beneficios han sido incontables. Sin embargo, el enorme avance digital no ha estado libre de complicaciones. Algunos dirían que, a pesar de estar más conectados que nunca, el mundo occidental nunca había estado tan fragmentado. La creación intencional de algoritmos ha llevado a que muchos de nosotros recibamos una dosis diaria de indignación recreativa, mientras los temas de discusión nos impulsan a debatir sobre cómo se pronuncia una palabra o el color de un vestido de fiesta. Sin embargo, esto es solo la superficie del iceberg metafórico. Alguien podría ser excusado por creer que la masiva expansión de Internet conduciría a una sociedad global más feliz y reflexiva, pero en ciertos rincones de la red sucede todo lo contrario. A finales de la primavera de 2020, en pleno auge de la pandemia mundial del coronavirus, el cierre de escuelas en Estados Unidos forzó a millones de niños a continuar su educación de manera virtual. Algunos se adaptaron a este cambio inesperado notablemente bien, otros no. Simone Bell, de 17 años que vivía con sus padres en las afueras de Austin, Texas, empezó a sentirse cada vez más aislado a medida que pasaban las semanas. Como muchos adolescentes, buscó un sentido de comunidad en línea. Sin embargo, aunque al principio encontró un espacio con apariencia de empatía, la comunidad en la que se integró no tenía en mente lo mejor para él. Cualquier logro o disfrute que tenga en la vida parece simplemente fingido, le dijo Simone a sus nuevos amigos. Sé que todo es solo una distracción hasta que todo termine. Pero en lugar de orientarlo en un periodo tan difícil de su vida, sus nuevos amigos le dieron una sugerencia espantosa. Poco después, los padres de Simone llegaron a casa para encontrar a su hijo adolescente tirado e inmóvil en su habitación. Había seguido el consejo de sus amigos en línea y se había quitado la vida. Tras la muerte de su hijo, los padres de Simone encargaron un análisis detallado de su historial de navegación en Internet, con la esperanza de que arrojara luz sobre sus razones. Lo que descubrieron fue aterrador. En las semanas previas a su fallecimiento, Simone había sido un visitante frecuente de un sitio web llamado Suicidio Sancionado. Fundado por dos figuras enigmáticas que se hacían llamar X y Mark, el sitio no solo proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo acabar con la vida de manera efectiva, sino que también albergaba foros y salas de chat donde los usuarios se animaban mutuamente a hacerlo. Algunos buscaban compañeros para quitarse la vida en conjunto, y se ha especulado que ciertos usuarios han ayudado en la muerte de docenas, si no cientos, de personas en distintas ubicaciones. Los usuarios del sitio a menudo desacreditaban la terapia y otros tratamientos, alentando a los demás a ocultar sus intenciones de suicidio a sus familiares y profesionales médicos. Aquellos que anunciaban la fecha de su partida a menudo recibían respuestas con emojis de pulgares arriba o corazones, y se les llamaba valientes, una leyenda o, en un caso, héroes. Se cree que el sitio fue fundado tras el cierre forzado de un foro de Reddit conocido como Unsuicide. Las redes sociales convencionales operan bajo una política de tolerancia cero hacia el contenido que fomente el suicidio. Pero los administradores de Suicidio Sancionado sabían cómo mantener el sitio activo. Entre 2018 y 2021, más de 500 usuarios publicaron mensajes de despedida en el sitio web, anunciando que estaban a pocas horas de quitarse la vida. Después de eso, las cuentas quedaban inquietantemente inactivas. Dado que los perfiles de los usuarios en el sitio son completamente anónimos, es imposible saber cuántas de esas publicaciones son reales. Sin embargo, una fuente afirmó conocer al menos a 45 usuarios que transmitieron en vivo el momento en que se quitaron la vida. Aunque el sitio es visitado por personas vulnerables de todo el mundo, la mayoría de los usuarios provienen de países de habla inglesa. Sin embargo, también se ha observado que una proporción considerable de usuarios italianos frecuentan la plataforma. La demografía es variada, y las razones de los usuarios para suicidarse son tan diversas como ellos mismos, pero casi todos coinciden en que el método más reciente y efectivo involucra una sustancia que muchos de nosotros consumimos a diario: el nitrito de sodio. El nitrito de sodio es un polvo amarillento,
inodoro, y tan fácil de conseguir que puedes pedirlo con entrega al día siguiente a través de Amazon.com. Esta sustancia se usa como conservante en productos cárnicos y pesqueros, pero también se emplea en el mantenimiento de vehículos, el tratamiento de metales y, en raras ocasiones, como antídoto para el envenenamiento por cianuro. Es probable que, si has comido un sándwich de charcutería o tocino recientemente, hayas consumido una pequeña cantidad de nitrito de sodio. Sin embargo, ingerirlo en grandes cantidades puede ser letal. Si una cantidad elevada de esta sustancia entra en tu torrente sanguíneo, reduce la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno por el cuerpo, lo que provoca una condición dolorosa y aterradora conocida como metahemoglobinemia. Las víctimas sufren de mareos, confusión y, finalmente, una falta extrema de aire antes de perder el conocimiento por completo. Sin atención médica inmediata, hay una alta probabilidad de fallecer por hipoxia avanzada. Este tipo de información ha hecho que Suicidio Sancionado sea sorprendentemente popular, con más de 6 millones de visitantes únicos al sitio cada mes, 4 veces más que la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que recibe solo 1,5 millones de visitas mensuales. A diferencia de la línea de prevención, que atrae a personas de todas las edades y contextos, la mayoría de los usuarios de Suicidio Sancionado tiene entre 15 y 24 años. Tal fue el caso de Jorge Santoro, un estudiante de 17 años que descubrió el sitio web en otoño de 2019. En 2016, cuando tenía 14 años, Jorge empezó a luchar con pensamientos depresivos y, tras hablar con sus padres, comenzó una combinación de terapia y antidepresivos que resultó muy efectiva. Durante los 2 años siguientes, su rendimiento académico mejoró notablemente. También dedicó su energía a aprender a tocar la batería, y en menos de 1 año ya participaba en presentaciones en vivo con la banda de su escuela. En su tiempo libre, Jorge a menudo se retiraba a su habitación para jugar videojuegos, pero sus padres notaron que cada vez con más frecuencia jugaba en línea con un grupo de amigos. Esto era mucho mejor que pasar horas en aislamiento, lo que sin duda había contribuido a la depresión que Jorge había experimentado cuando tenía 14 años. Las cosas parecían ir bien, pero en algún punto de 2019, Jorge empezó a desarrollar dolores estomacales severos y se fue confinando progresivamente a su casa, mientras su condición empeoraba. Incapaz de socializar y atormentado por una dolencia aparentemente intratable, Jorge se volvió casi completamente nocturno, pasando horas navegando por los rincones más oscuros de Internet. Fue durante estas largas sesiones de navegación cuando Jorge se topó con el sitio web Suicidio Sancionado. Después de revisar algunos de sus hilos de recursos, encontró una publicación que hablaba sobre el nitrito de sodio. Un usuario le aseguró que esa sustancia era, de lejos, el método más rápido e indoloro para quitarse la vida. Otro usuario incluso le envió un enlace a una tienda en línea donde podía comprarla. Jorge descubrió que podía adquirir 500 gramos de nitrito de sodio en una tienda online por solo unos $. Consumir solo 2,6 gramos constituye una dosis letal. Pensé que se suponía que deberías sentir algo cuando se acerca la fecha de quitarte la vida, escribió Jorge en su propio hilo. Hay una parte de mí que simplemente se aferra desesperadamente. Otro usuario rápidamente lo tranquilizó, diciéndole que estaba tomando la decisión correcta. Fijar una fecha siempre me ha inquietado, escribió el usuario anónimo. Sigo posponiéndola, pero no podré hacerlo para siempre. No creo que estés haciendo nada mal, sigue adelante. El historial de publicaciones de este usuario, que se hacía llamar Tan, sugería que estaba divorciado, alejado de sus hijos y profundamente deprimido. También era un ferviente defensor del uso del nitrito de sodio y se convirtió en una figura reconocida dentro del sitio web tras escribir una guía detallada sobre cómo conseguir e ingerir la sustancia. En respuesta a la vacilación de otro usuario, Tan escribió: «Sigue hablando con nosotros, no estás solo, y no te apartes del método». El 3 de octubre de 2019, Jorge publicó una foto que mostraba una botella de nitrito de sodio que había comprado en línea. Más tarde esa noche, agradeció a la comunidad del sitio web por todos los buenos deseos. Jorge también confesó estar un poco asustado, pero prometió que no sobreviviría a la noche. La publicación recibió 11 emojis de abrazos, 4 me gusta, 3 emojis de corazones y 2 emojis de sonrisa llorosa.
Unas horas después, alrededor de las 2:30 de la madrugada, Patricia Lanza se levantó de la cama y bajó a la habitación de su hijo para ver cómo estaba. El habitual noctámbulo había estado preocupantemente silencioso esa noche. Cuando abrió la puerta, su madre comprendió de inmediato por qué. Jorge yacía en su cama con un vaso de agua a medio llenar y el nitrito de sodio en la mesita de noche. Desde el momento en que lo vio, supo que estaba muerto. Según las reglas oficiales de suicidio sancionado, está estrictamente prohibido ayudar o incitar a las personas a quitarse la vida. Sin embargo, en la práctica, es sorprendentemente común que los usuarios se tranquilicen o incluso se animen mutuamente a suicidarse. Una ex-usuaria, que afirmaba ser una mujer británica de mediana edad llamada Emma, confesó haberse sentido profundamente impactada la primera vez que se encontró con uno de los llamados hilos de despedida, pero admitió que era terriblemente fácil normalizar lo que veía. Era como si te envolviera una manta de toda esta miseria y oscuridad, dijo la señora Davis, quien finalmente reconoció el peligro del sitio y lo abandonó. Te sentías segura, pero no lo estabas. En una publicación en el sitio, una mujer con trastorno bipolar explicó que ya había intentado quitarse la vida en 2 ocasiones anteriores y que temía el efecto que su muerte podría tener en sus 2 hijos pequeños. En lugar de animarla a reconsiderar su decisión por el bienestar de sus hijos, un usuario le respondió: «Lo siento por tus hijos traumatizados, pero sabes que necesitas hacerlo». En otro hilo, un joven australiano confesó albergar pensamientos suicidas después de haber sido diagnosticado con un trastorno mental. En lugar de ofrecerle apoyo, sus compañeros usuarios le pidieron que transmitiera en vivo el acto, y uno incluso bromeó con disfrutar una caja de palomitas mientras lo veía morir. Unas semanas después, el joven publicó un hilo de despedida y luego cerró su cuenta, sin volver a aparecer. Otro caso involucró a una estudiante de psicología rumana llamada Rosa Barsini, que estudiaba en la Universidad de Edimburgo. En noviembre de 2019, publicó un anuncio en la sección de personales de Suicidio Sancionado. La joven de 22 años dijo a la comunidad que buscaba a un hombre mayor que le sostuviera la mano mientras se quitaba la vida. Rosa y su novio de largo tiempo habían terminado recientemente, lo que la sumió en una profunda depresión. En su desesperación buscó en la Deep Web y encontró el sitio. «A veces la soledad duele tanto que apenas puedo mantenerme», escribió. En pocas horas un usuario respondió: «Estoy en Edimburgo y tengo mucha experiencia con el ahorcamiento. Estaría encantado de ayudarte si lo deseas, sin presiones ni juicios, y podemos hacerlo a tu propio ritmo». El hombre que ofreció su ayuda se llamaba Ken McCarthy. Aunque Rosa se reunió brevemente con él en una cafetería local, Ken no pudo asistirla en su propósito, ya que fue arrestado solo unas semanas después por agredir a 2 mujeres que también habían intentado suicidarse y a quienes había prometido ayudar. McCarthy fue encarcelado por al menos 2 años y 3 meses, tras ser condenado por conducta imprudente. También recibió una orden de restricción de por vida, prohibiéndole contactar con mujeres desconocidas a través de Internet. A pesar del arresto de McCarthy, Rosa permaneció decidida a acabar con su vida, y su historial de publicaciones mostró un creciente interés por el uso de venenos como su método. Finalmente, en febrero de 2020, Rosa fue hallada muerta por un vecino. El método exacto no se menciona en los informes, pero no sorprendería si el forense encontró una cantidad fatal de nitrito de sodio en su sistema. En diciembre de 2019, solo 2 meses después de la muerte de Jorge Santoro, un forense en el Reino Unido solicitó una investigación gubernamental completa tras descubrir suicidio sancionado en el transcurso de su trabajo. El gobierno alemán abrió una investigación en un tiempo similar, mientras que la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia ya llevaba meses investigando el sitio. En noviembre de 2020, el sitio web ganó aún más notoriedad cuando se reveló que la esposa de un parlamentario británico, Oliver Peterson, se había quitado la vida durante los confinamientos del verano, tras encontrar el sitio mientras sufría un episodio depresivo. Al momento de escribir esto, Italia, Alemania y Australia han aprobado leyes que impiden que los usuarios de Internet dentro de sus fronteras accedan al sitio web. Sin embargo, como muchos te dirán, eludir esas prohibiciones es tan sencillo como descargar e instalar alguna de las múltiples redes VPN disponibles en el mercado en línea actual.
Google ya ha comenzado a filtrar ciertos sitios web de sus resultados de búsqueda, pero después de la presión de ministros gubernamentales, un alto ejecutivo se vio obligado a explicar que simplemente no estaba en su poder eliminar contenido de Internet. Los intentos por combatir este sitio web de otras formas también han sido igualmente fallidos. Estados Unidos tiene leyes contra asistir a una persona en quitarse la vida, pero no solo es notoriamente difícil hacerlas cumplir, sino que muchos estados aún no han expandido dichas leyes para abarcar la actividad en línea. Además, los operadores de sitios web no pueden ser considerados legalmente responsables por las acciones de sus usuarios, ya que la ley federal los protege de dicha responsabilidad. En un principio, los dos fundadores de este sitio web, quienes se hacían llamar Shiloh y Mark, prometieron resistir cualquier intento de clausura. Movieron los servidores de un país a otro, haciéndolos prácticamente imposibles de rastrear, y trabajaron incansablemente para borrar de Internet cualquier rastro de sus identidades. En particular, Mark ha repetido en varias ocasiones que el sitio web cumple con la ley de Estados Unidos y que no permite que se asista o se anime a nadie a quitarse la vida. En diversas ocasiones ha calificado al sitio como un foro pro-elección que apoya las decisiones de las personas de vivir o morir. Al final del día, las personas son responsables de sus propias acciones, escribió Mark, y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Mark puede haber afirmado que el sitio cumple con la ley estadounidense, pero una rápida visita al sitio revela una realidad muy distinta. En una publicación fechada el 1 de febrero de 2024, un usuario llamado Sordo preguntó si una gran cantidad de opiáceos orales sería suficiente para una sobredosis, o si su cuerpo simplemente los vomitaría si los tomaba todos de una vez. Otro usuario respondió: sí, especialmente en combinación con Isoten. Si no tienes tolerancia, entonces una sola pastilla te matará casi con certeza, especialmente en combinación con Venos y absolutamente con alcohol. Pero eso no fue todo lo que escribió el usuario en su respuesta. Continuó afirmando que poner el polvo en cápsulas recubiertas entéricas garantizaría que pasaran por el estómago y solo estallaran en el intestino inferior. Vomitar no es posible, advirtió. Sin embargo, también añadió: prepárate para morir en una ola de placer supersónica. Solo no seas tonto y te vuelvas adicto en primer lugar. La respuesta estaba llena de errores y mala redacción, lo que hacía difícil leerla en voz alta de manera coherente. También usaba el término jodes en lugar de Isoten, refiriéndose a un tipo de medicamento cardíaco en lugar del opioide sintético. Además, el usuario escribió inting en lugar de insuflar, otro error que evidencia que ni siquiera manejaba los términos adecuados. Esto sugiere que los usuarios son extremadamente descuidados, se comunican mal en un segundo idioma o son muy jóvenes, utilizando las palabras de forma incorrecta pero confiada. Además, la afirmación de que alguien experimentaría una ola de placer durante una sobredosis de opiáceos es completamente falsa. Las víctimas suelen sentir frío, escalofríos, somnolencia y náuseas. Pregunta a cualquier persona que haya sobrevivido a una sobredosis de heroína, y la palabra placer probablemente sería la última que utilizarían para describir la experiencia. Esta respuesta constituye un intento directo de engañar y manipular a una persona vulnerable para que se quite la vida, y fue escrita ya sea por un adulto malintencionado o por un niño que no tiene idea de lo que está diciendo, y podría estar obteniendo una retorcida satisfacción al incitar a otros al suicidio. En noviembre de 2020, un esfuerzo internacional para cerrar el sitio fue exitoso, al menos de forma temporal. Hemos estado planificando esto durante años, escribió Mark en una publicación que subió al sitio, y estamos seguros de que, incluso si coordinan un cierre total al mismo tiempo, lo cual es muy improbable, podríamos estar de vuelta en línea en 24 horas. Shiloh dio un paso más allá para asegurar la supervivencia del sitio y comenzó a tomar medidas estrictas contra cualquiera que compartiera información personal de contacto. Aunque esto aparentemente se hacía para mantener seguros a los usuarios, en realidad la medida solo impedía que personas externas pudieran identificar a seres queridos vulnerables y aplicar medidas de salvamento a tiempo. Si estás planeando tu partida, por favor contacta a un moderador para que podamos ayudarte con los preparativos, escribió Shiloh.
También anunció que las cuentas que publicaran hilos de despedida serían eliminadas después de un tiempo determinado. Shiloh explicó que esto se hacía para proteger la privacidad de los usuarios, pero podría argumentarse que solo impedía que las familias de las víctimas obtuvieran algún cierre emocional respecto a la muerte de sus seres queridos. En otros mensajes publicados en el sitio, Shiloh reveló sus propios pensamientos suicidas. No hay mucho que contar sobre mí excepto que nunca he encontrado realmente una razón para estar aquí, escribió. Hay poco que encuentre valioso en esta vida. Mark también confesó haber considerado la posibilidad de suicidarse y explicó que la comunidad fue creada como un espacio donde las personas pueden hablar libremente sobre sus problemas, sin preocuparse por ser rescatados o recibir palabras vacías de consuelo. Mark ciertamente pinta una imagen de sí mismo como un salvador de los desamparados. Sin embargo, este sitio ha estado en funcionamiento en diversas formas durante casi 10 años y ninguno de los dos hombres se ha quitado la vida. Quizás una pista más clara sobre sus verdaderas motivaciones se reveló en 2019, cuando se descubrió que Shiloh también operaba un sitio web para los llamados incels. Aunque el término sigue siendo controvertido, incel es una combinación de las palabras en inglés involuntary celibate, célibe involuntario, y se refiere a personas que creen ser incapaces de atraer a miembros del sexo opuesto, ya sea por su apariencia o estatus social. En lugar de intentar mejorar su situación, abrazan sentimientos de envidia, resentimiento y retribución. Al igual que con suicidio sancionado, la comunidad de los incels solía congregarse en un subforo de Reddit, conocido como subreddit. Sin embargo, en 2017, la comunidad fue prohibida tras un tiroteo en una escuela secundaria. Aztec, el perpetrador, tenía un tatuaje del grupo alfa masculino, que está fuertemente asociado con la filosofía incel en la llamada manosfera. Parece que, tras la prohibición del subreddit Reincel, Shiloh aprovechó la oportunidad para crear lo que él denominó una vez más un hogar para los marginados, y se manifestó en contra de la censura digital en una primera publicación apasionada en el sitio web. Sin embargo, en una entrevista sobre el tema, Shiloh mencionó que gran parte de la discusión en torno a los incels era un combustible para el suicidio. Quiere decir esto en un sentido puramente negativo y trata de hacer de su sitio un refugio en un mar de desprecio. ¿O existe un motivo alternativo, mucho más siniestro, que implique la creación de espacios en línea donde la negatividad sea la moneda? Mark ha negado enfáticamente haber creado un espacio donde los niños puedan estar expuestos a información y contenido extremadamente dañinos. Explicó que sus sitios web requieren que los usuarios confirmen que tienen 18 años marcando una casilla, pero en la misma frase afirmó que nunca implementaría políticas que requirieran que los usuarios compartieran formas físicas de identificación, como pasaportes o licencias de conducir. Mark también destacó que en el sitio hay enlaces a líneas de ayuda para la prevención del suicidio, así como otros recursos de salud mental. Sin embargo, también subrayó que los usuarios que se involucren únicamente en los hilos positivos probablemente recibirán una prohibición permanente o una suspensión por intentar disuadir a otros de quitarse la vida. Mark desestimó los intentos de cerrar su sitio web calificándolos como la típica tontería prohibicionista, y afirmó que estaría dispuesto a defender sus puntos de vista y acciones en un tribunal. Nunca prevalecerán con la censura, escribió, y lucharemos contra cada uno de sus intentos de lograrlo. Si las personas quieren cambiar o mejorar, básicamente toda la web es para eso. Pero siendo honestos, no todos tienen una salida. Finalmente, en enero de 2021, un vicepresidente senior de una empresa conocida como Epic recibió una llamada telefónica. La compañía vende dominios a varios sitios web, y la llamada fue de nada menos que Sharon Love, la madre del joven de 17 años mencionado anteriormente, Matthew Bonnier. Sharon imploró al vicepresidente, Robert Davis, que eliminara permanentemente sanctionsuicide.com de sus servidores. Davis luego contactó a Shiloh y Mark con la esperanza de lograr un entendimiento mutuo, pero después de una larga conversación, Davis emitió la siguiente declaración: los propietarios del sitio carecen de empatía, compasión o intención de utilizar adecuadamente la plataforma para el bien común, dijo, antes de anunciar que los servicios del sitio serían terminados de inmediato. Los críticos celebraron esta decisión.
pero en solo unos pocos días el sitio volvió a estar en línea, simplemente cambiando su nombre a sanctionsuicide.net, el mismo dominio que utiliza hoy. En el estado de Missouri, la policía fue contactada por un amigo de un hombre que se había quitado la vida usando nitrito de sodio. Tras buscar en el teléfono celular del fallecido, el amigo descubrió que había sido un visitante frecuente del sitio Sanction Suicide. Los usuarios del sitio no solo le habían indicado dónde comprar la sustancia que acabó con su vida, sino que también lo habían guiado en el proceso de ingerirla mientras ocurría. Al haber llegado al llamado hilo de despedida, antes de que Shiloh o Mark tuvieran la oportunidad de eliminarlo, el amigo del hombre fallecido se horrorizó al descubrir que mientras moría, los usuarios del sitio celebraban su desaparición prematura. Naturalmente, el amigo enfurecido buscó justicia legal, pero el caso resultó imposible de procesar. El detective encargado del caso en Missouri afirmó que sin ninguna evidencia física de que alguien hubiera asistido al hombre en su suicidio, no había posibilidad de llevar el asunto a juicio. Es cierto que, en junio de 2017, Michelle Carter, de 23 años, fue condenada por homicidio involuntario en Massachusetts después de instar a su novio a quitarse la vida. Pero en el caso de Missouri, no tenían forma de descubrir los nombres o direcciones de los involucrados. En 2011, un detective de Saint Paul, Minnesota, ayudó a condenar a un hombre por asistir en el suicidio de alguien que había conocido en línea. Estoy convencido de que hay personas inteligentes allá afuera, con una placa, que podrían lidiar con este tipo de crímenes en Internet, dijo el ahora retirado William Hayter. Pero como estamos ahora, simplemente no estamos preparados para lidiar con este tipo de delitos cibernéticos. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, la tasa de suicidio ajustada por edad en Estados Unidos aumentó un 33% entre los años 2000 y 2020. Su sitio web también afirma que solo en el año 2023, más de 50,000 estadounidenses se quitaron la vida, superando el número de muertes en accidentes de tráfico cada año. Esta es la cifra más alta registrada desde que se tienen datos, y no incluye las cientos de muertes asistidas por médicos en los 9 estados donde estas prácticas son legales, pero están restringidas a personas con enfermedades terminales. Algunos han calificado esto como una crisis, otros como una epidemia. Pero el hecho es que Estados Unidos se enfrenta a una batalla como ninguna otra que haya experimentado antes. Y así como nuestros antepasados una vez intercambiaron sus herramientas de labranza por espadas en los siglos XVII, XIX y XX, tal vez ahora sea nuestro turno de convertirnos en soldados ciudadanos, luchando por conquistar al mayor adversario que hayamos enfrentado jamás, nosotros mismos.
Siempre he creído en la relevancia de brindarles a mis hijos la autonomía para explorar y aprender por su cuenta. La paternidad es una labor desafiante, y siempre he intentado hallar un equilibrio entre ser un padre comprensivo y mantener cierta autoridad. Mi hijo mayor, Mateo, siempre ha sido un joven responsable y equilibrado, mientras que Diego, el más pequeño, siempre ha tenido una inclinación por los retos y la aventura. A lo largo de los años, su espíritu rebelde se manifestó en pequeños inconvenientes. No respetar las normas de la casa, salir sin pedir permiso o experimentar con cosas que yo hubiera preferido que evitara. No obstante, jamás imaginé que su curiosidad nos llevaría a enfrentar un peligro tan grave. Era una mañana típica de verano. Me levanté temprano, como de costumbre, para prepararme para otro día de trabajo. En mi rutina habitual, me dirigí a la habitación de Diego para asegurarme de que estuviera listo para comenzar el día. Pero al abrir la puerta me encontré con su habitación vacía. La cama estaba desarreglada y su ropa aún en el suelo, pero no había rastro de él. Pensé que tal vez se había ido a casa de algún amigo, o que simplemente se había levantado antes que yo. Sin embargo, cuando busqué por toda la casa y pregunté a los vecinos y amigos cercanos, nadie sabía dónde podría estar. La preocupación comenzó a crecer dentro de mí. Diego había desaparecido sin dejar rastro, y cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba mi ansiedad. En un intento desesperado por hallar alguna pista, decidí revisar su computadora. Era algo que solía hacer ocasionalmente para asegurarme de que estuviera usando Internet de forma segura. Encendí el equipo y me dirigí directamente a su perfil. Esperaba encontrar algún mensaje reciente, una señal de dónde podría estar, pero no había nada de eso. Su bandeja de entrada de correos estaba vacía, no había mensajes de texto, y sus redes sociales no mostraban ninguna actividad reciente. Mi angustia se convirtió en desesperación cuando encontré una carpeta en el escritorio titulada Proyectos de verano. Diego había sido un estudiante promedio, con notas que no destacaban, pero tampoco eran preocupantes, por lo que el nombre de esa carpeta me resultó peculiar. Decidí abrirla para ver qué contenía. Dentro, hallé otra carpeta con el inquietante nombre de Los chicos peligrosos, lo cual me causó un escalofrío. Al abrir esa carpeta, descubrí un programa que no reconocía, un navegador con un icono peculiar. Llamé a Mateo para que me ayudara a identificarlo. Mateo llegó con una expresión preocupada, y cuando vio el navegador me explicó que se trataba de un acceso directo a la Deep Web, una parte oculta de Internet conocida por albergar actividades ilegales y peligrosas. Me comentó que en ese espacio la gente comerciaba con todo tipo de cosas, desde sustancias ilícitas hasta identidades falsas, y que era un lugar extremadamente peligroso. La revelación me dejó paralizado. Jamás hubiera imaginado que Diego estuviera involucrado en algo tan oscuro. Sin embargo, el hecho de que hubiera un acceso directo a la Deep Web en su computadora indicaba que había estado explorando esos peligrosos territorios. Decidí seguir adelante y explorar el navegador junto con Mateo. Navegar por la Deep Web fue una experiencia inquietante. El diseño de los sitios web era sombrío y perturbador, con una atmósfera de ilegalidad que se sentía casi tangible. Nos encontramos con varios sitios que ofrecían productos y servicios cuestionables. Después de varias búsquedas, con el corazón palpitando con fuerza, dimos con un sitio que transmitía videos en directo. La imagen en la pantalla estaba borrosa y distorsionada, pero pude distinguir a un grupo de hombres alrededor de un niño atado a una silla. La angustia me invadió al verlo. El niño tenía una capucha que le cubría el rostro. La transmisión estaba acompañada por un chat en vivo donde las personas hacían ofertas para comprar al niño. La sensación de horror y desesperación se apoderó de mí al comprender que el niño era Diego. Ver la imagen de mi hijo atado e indefenso era más de lo que podía soportar. Los hombres en el video empezaron a recibir ofertas por la subasta. La primera fue de $1,000, pero la cantidad pronto fue superada. Con cada nueva oferta, mi terror crecía. Desesperado por salvar a mi hijo, decidí intervenir. Ofrecí $100,000, esperando que fuera suficiente para asegurar su liberación. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que la subasta seguía aumentando. Los hombres en el video parecían divertirse con el caos que se desataba. Finalmente, hice una oferta de $200,000, que era todo lo que podía reunir con el dinero que tenía disponible y lo que podía vender. La oferta fue aceptada, y los hombres confirmaron que Diego sería liberado una vez que se completara la transacción. El proceso de transferencia de dinero a través de bitcoins
Fue un reto en sí mismo. No estaba familiarizado con esta criptomoneda, y la transacción parecía no tener fin. Mi mente estaba llena de pánico, temiendo que cualquier error pudiera resultar en la pérdida de mi hijo. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Finalmente, la transferencia se completó y recibí una dirección para recoger a Diego. Un terreno desolado a más de 100 kilómetros de nuestra ciudad. Mi corazón latía con desesperación mientras me dirigía hacia ese lugar, con la esperanza de encontrar a mi hijo sano y salvo. Cuando llegué al terreno baldío, lo que vi me dejó sin aliento. El lugar estaba vacío, con una atmósfera siniestra que resonaba con el eco de mis miedos. Allí estaba Diego, sentado en el suelo con una expresión de terror y agotamiento. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo un alivio inmenso al tenerlo nuevamente entre mis brazos. Diego estaba en estado de shock. Su cuerpo temblaba de miedo y debilidad. Llamé a la policía inmediatamente, explicando lo ocurrido mientras intentaba consolar a mi hijo. La angustia de no saber cómo reaccionar y sentirme impotente era abrumadora. La policía llegó al terreno baldío rápidamente y se hizo cargo de la situación. Investigaron la zona, pero no encontraron a los secuestradores ni ninguna evidencia que los llevara hasta ellos. La experiencia había sido un verdadero desafío emocional y físico, y aunque Diego estaba a salvo, el trauma estaba lejos de ser superado. Decidimos mudarnos a otra ciudad para protegernos y garantizar nuestra seguridad. La computadora de Diego fue destruida, y nos aseguramos de eliminar todas nuestras cuentas en redes sociales, así como cualquier otra presencia en línea que pudiera poner en peligro a nuestra familia en el futuro. Ahora vivimos en un lugar nuevo, tratando de reconstruir nuestras vidas después de este evento traumático. La experiencia nos ha dejado cicatrices profundas, y el miedo de que los secuestradores puedan regresar o intentar encontrar a Diego nuevamente sigue latente en nuestras mentes. Diego está recibiendo terapia para superar el trauma, y nosotros, como familia, estamos intentando adaptarnos a esta nueva realidad. Este evento nos ha dejado una dura lección sobre los peligros ocultos en Internet y la importancia de proteger a nuestros seres queridos de las amenazas invisibles que acechan en las sombras digitales. En el verano del año 2008, conseguí un empleo en una compañía de tecnología que llevaba por nombre IP Data. La empresa dejó de existir hace mucho, y siendo honesta, no entiendo cómo lograron sostener el negocio durante tantos años, ya que, en realidad, resultó ser una estafa piramidal. Por fortuna, yo trabajaba en el centro de llamadas de soporte técnico, lo típico, así que nunca estuve involucrada directamente en el fraude. Mi función se limitaba a brindar asistencia técnica y no a vender absolutamente nada. Cuando llevaba aproximadamente 2 meses en la empresa, tomé la decisión de cubrir los turnos nocturnos de 10 horas. Así que trabajaba de miércoles a sábado, de 1 de la tarde a 12 en punto de la medianoche, con 1 hora libre para almorzar. Después de las 6 de la tarde, el edificio quedaba completamente desierto, y aunque el frenesí para salir de la oficina a esa hora era una locura, no los culpaba. Yo prefería tener 3 días libres en lugar de 2. Como mencioné, pasaba la mayor parte del turno completamente sola, y durante ese tiempo, mi responsabilidad era estar al pendiente de los correos electrónicos y contestar las pocas llamadas que llegaban a esas horas. El trabajo era tan tranquilo que muchas veces me dedicaba a jugar videojuegos, leer, hacer tareas de la universidad o escribir. Ocasionalmente, también aprovechaba para caminar por los pasillos del edificio y despejarme un poco del escritorio. El sistema de voz del teléfono estaba conectado a mi celular, lo que me daba cierta libertad para moverme. Si necesitaba algo, como un refresco o una merienda, debía bajar al sótano donde se encontraba la máquina expendedora. El sótano tenía una pared completa de ventanas y un juego de puertas de seguridad, similar a la entrada principal. Frente a esa puerta había una cámara de seguridad, pero nada más que te hiciera sentir realmente protegido. No me gustaba mucho bajar al sótano. La parte trasera del edificio daba a una zona boscosa que, durante la noche, estaba completamente oscura y resultaba bastante inquietante. Había un sendero para caminar hacia el bosque, pero por alguna razón, nunca instalaron luces en ese camino. No supe jamás el motivo, pero lo cierto es que esto hacía que el lugar se viera aún más aterrador. A veces veía animales pasar por ahí,
pero otras veces sentía una incómoda sensación, como si alguien estuviera observándome. Esa sensación me ponía tan nerviosa que siempre trataba de bajar, comprar mi refresco o bocadillo y subir lo más rápido posible. Me detuve en seco e intenté escudriñar la oscuridad, pero no logré ver nada. Todo estaba completamente negro. Sentí como la incomodidad me invadía, y una voz en mi cabeza me decía que diera la vuelta y regresara a mi escritorio. Sin embargo, faltaban varias horas para que mi turno terminara, y el cansancio me pesaba demasiado. Así que decidí ignorar la sensación y me dirigí a la máquina expendedora. Hice mi selección, y cuando la soda cayó, me agaché para recogerla. Fue entonces cuando escuché un fuerte golpe, como si algo hubiera impactado contra el vidrio. Me puse de pie de inmediato y sentí cómo se me erizaba el vello del cuerpo. Me giré lentamente, temerosa de lo que pudiera ver, pero al voltear por completo no había nada más que oscuridad. Decidí que ya era suficiente y emprendí el regreso apresuradamente, sin siquiera esperar el ascensor. Subí por las escaleras lo más rápido que pude. A mitad del camino, un ruido ensordecedor retumbó en el sótano, como si algo hubiera explotado o caído con fuerza. Mi corazón latía descontroladamente, y el miedo me obligó a saltar escalones de 2 en 2 hasta que, finalmente, llegué al piso principal. Una vez en mi escritorio me dejé caer en la silla, tratando de recuperar el aliento y convencerme a mí misma de que todo había sido solo mi imaginación. Era un edificio seguro, con puertas y oficinas cerradas. Repetí esto una y otra vez en mi cabeza para calmarme. El silencio volvió a reinar en la oficina, lo que me tranquilizó un poco. Sin embargo, aquella sensación de que alguien me observaba regresó. Me asomé cuidadosamente por encima de la pared de mi cubículo y observé a mi alrededor. Todo parecía en orden, hasta que miré hacia las puertas principales del edificio. Mi corazón casi se detuvo cuando vi a un hombre delgado, alto y con un aspecto sumamente descuidado. El sujeto estaba pegado al vidrio, con las manos ahuecadas alrededor de sus ojos para intentar ver hacia adentro del edificio. Antes de que pudiera notarme, me agaché rápidamente y me hundí en mi silla, temblando. No lo reconocí, no se parecía a nadie de la empresa. Además, ya eran más de las 9 de la noche. No había razón alguna para que estuviera allí. Mientras trataba de recuperar la calma, escuché cómo la puerta comenzaba a sacudirse. Me levanté con cautela y lo vi tirando de las manijas con fuerza. Por suerte las puertas no cedieron. Sin embargo, mi alivio duró poco. En ese momento, el hombre detuvo sus movimientos, se quedó quieto y giró su cabeza lentamente para mirarme. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese instante, comenzó a tirar de la puerta con aún más desesperación. El hombre comenzó a golpear el vidrio con aún más fuerza, y la desesperación que sentía era indescriptible. Era plena medianoche. Yo estaba completamente sola en aquel complejo de oficinas, y pocas veces en mi vida me había sentido tan vulnerable e indefensa. Con el corazón latiéndome en la garganta, hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Tomé mis auriculares y marqué al 911. Mientras la llamada se conectaba, el hombre caminaba de un lado a otro frente a las puertas de vidrio. Finalmente, una mujer al otro lado de la línea contestó preguntando cuál era mi emergencia. «Mi nombre es Sara», dije intentando sonar calmada. «Trabajo en el edificio de servicios de IP Data. Necesito ayuda urgente. Hay un tipo intentando entrar al edificio de oficinas». Mientras le explicaba, el hombre desapareció de mi vista. Miré rápidamente en todas direcciones, pero no pude localizarlo. Sabía que no se había ido. No después de golpear las puertas con tanta agresividad. Entonces, de la nada, una piedra enorme salió disparada de algún lugar y se estrelló contra el vidrio con tal fuerza que grité con todas mis fuerzas, tirándome debajo de mi escritorio. «¿Qué pasó?», preguntó la operadora con voz urgente. Tratando de mantener la calma, le dije entre sollozos temblorosos que una roca acababa de romper parte del vidrio de la puerta. Ella me pidió que revisara si el cristal estaba lo suficientemente dañado como para dejarlo pasar. No quería levantarme a mirar, pero ella insistió, diciendo que necesitaban saber dónde estaba ahora. Temblando me arrastré fuera de mi escondite y me asomé apenas por encima de la pared del cubículo. Mi corazón se hundió al ver una grieta enorme en el primer panel de la puerta. «El vidrio está roto. Por favor, apúrense», le supliqué a la operadora, quien me aseguró que los oficiales ya estaban en camino.
pero sus palabras no me tranquilizaban en lo absoluto. En ese momento, sentía que el tiempo se había detenido, como si cada segundo se alargara indefinidamente. El silencio fue interrumpido por otro golpe brutal que me sobresaltó. Segundos después, escuché claramente el ruido de los cristales haciéndose añicos y cayendo sobre el suelo. Me eché a llorar, aterrada y sintiéndome completamente indefensa. Ya no había nada entre aquel hombre y yo. De repente el sonido de botas pisando vidrios rotos comenzó a llenar el aire. Los pasos avanzaban lentamente y yo podía sentir cómo se acercaban más y más. Pero entonces, como si fuera una bendición caída del cielo, escuché el sonido de sirenas acercándose al edificio. Música para mis oídos. Llorando aún, le dije a la operadora con una voz llena de alivio y esperanza: «La policía está aquí. Por fin». Le agradecí por quedarse en la línea conmigo. El sonido de las sirenas retumbó por todo el edificio, y de pronto, los pasos se detuvieron en seco. El hombre estaba a solo 3 o 4 metros de mí. Un instante después escuché cómo corría a toda velocidad hacia la salida del edificio. Me puse de pie lentamente y me asomé por encima de mi cubículo. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban el exterior del edificio, pero el hombre ya no estaba. La puerta de vidrio estaba completamente destrozada, con la piedra que había usado tirada en el suelo. Un oficial ingresó al edificio y me saludó con amabilidad. Me dejó explicar todo lo ocurrido, aunque tartamudeaba por los nervios. Poco después llegó mi jefe. Al verme, me preguntó si estaba bien, y le aseguré que sí, aunque seguía temblando. Le expliqué que, afortunadamente, la policía había llegado justo a tiempo para evitar que el hombre se acercara a mí. Luego evaluó los daños en la entrada. Más tarde llamé a mi esposo para contarle lo que había sucedido. Le expliqué rápidamente que uno de los oficiales me escoltaría hasta casa, algo que me tranquilizó mucho. Después de algunas investigaciones nos enteramos de que el hombre era un ex empleado de la empresa que había sido despedido hacía unas semanas por robo. Tenía acceso a información sensible. Sabía cuándo entraba y salía la gente del edificio. Conocía los escondites donde guardábamos los celulares que vendíamos, y también sabía que muchos de estos no estaban bajo llave, sino debajo de un escritorio. Los objetos robados iban desde teléfonos inteligentes hasta Blackberries, cuando aún eran valiosos, además de tarjetas y otros productos. Dejé ese trabajo un mes después y conseguí un empleo en una empresa de servicios financieros, en una oficina mucho más segura. Había cámaras en todas partes y siempre había gente trabajando, lo cual me hizo sentir mucho más protegida. La compañía IP Data dejó de existir poco después. Fue absorbida por otra empresa que liquidó todos los fondos. Aquel hombre sucio y peligroso que intentó irrumpir en mi oficina nunca volvió a aparecer. Siempre he sido un joven inquieto, siempre buscando maneras novedosas de ganar dinero sin tanto esfuerzo para poder costear mis pasatiempos y las salidas con mis amigos. Era de esos chicos que se dejaban llevar por la curiosidad y la emoción del momento, sin reflexionar demasiado sobre las consecuencias. Todo comenzó una noche mientras navegaba por la Deep Web, esa zona oscura de Internet de la que muchos han oído hablar pero pocos se atreven a explorar. Había escuchado relatos de personas que encontraron todo tipo de cosas allí, desde mercados ilegales hasta foros llenos de teorías conspirativas. Para mí, era simplemente otra aventura más, una forma de escapar del tedio de mi vida diaria. Mientras navegaba sin un objetivo claro, me encontré con un anuncio que captó mi atención de inmediato. Era un mensaje sencillo, escrito con una fuente normal, pero el contenido era inquietante. Compro sangre, pago en bitcoins. La cantidad ofrecida era demasiado atractiva. Más de $1,000 por litro, y el pago se haría en bitcoins, lo que para mí sonaba como una excelente oportunidad. Podría obtener una cantidad considerable de dinero sin tener que hacer gran cosa. Era una propuesta difícil de rechazar, especialmente para un joven sin ingresos regulares. La promesa de dinero rápido me enganchó. Sin pensarlo mucho, envié un mensaje a la persona que había publicado el anuncio. Mi curiosidad superaba cualquier tipo de miedo que pudiera sentir. El tipo respondió enseguida, lo cual ya era raro. Su tono era educado, pero había algo en sus palabras que me hacía sentir inquieto. Aceptó mi oferta de venderle 500 mililitros de sangre por $500 sin vacilar.
Incluso me envió un enlace a un kit casero de extracción de sangre en Amazon, lo que hizo todo mucho más fácil. En ese momento, no pensé en lo extraño que era todo esto. Solo veía el dinero fácil que estaba al alcance de mis manos. Los días previos al intercambio fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Nunca había hecho algo así, y la idea de extraer mi propia sangre para venderla a un desconocido en la Deep Web me parecía sacada de una película de terror. Pero la promesa de dinero rápido me empujaba a seguir adelante. Decidí no arriesgarme demasiado, y dejé el frasco con mi sangre en la puerta de la casa de mi vecino de enfrente, pensando que así evitaría cualquier vínculo directo conmigo. La noche del intercambio llegó, y mi corazón latía con fuerza mientras observaba desde mi ventana. Una camioneta negra se detuvo frente a la casa de mi vecino, y un hombre alto de aproximadamente 1,90 m salió del vehículo. Llevaba una gabardina negra y un sombrero que cubría gran parte de su rostro. La escena era casi surrealista. El sujeto se acercó al frasco, lo recogió y, para mi horror, lo destapó y bebió la sangre ahí mismo, en plena calle. La visión era nauseabunda y aterradora. Apenas podía creer lo que estaba presenciando. Poco después, recibí una notificación en mi celular. Era un mensaje del hombre agradeciéndome por el delicioso frasco y pidiéndome 1,5 litros de sangre para la próxima semana. La suma de dinero ofrecida era aún más alta esta vez. A pesar de que sentía una creciente sensación de que algo iba terriblemente mal, la tentación fue demasiado fuerte. Acepté, diciéndome a mí mismo que sería la última vez, que después de eso cortaría todo contacto con él. Durante la semana siguiente me vi atrapado en una espiral de paranoia y arrepentimiento. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, una sensación de culpa y miedo se apoderaba de mí. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía dejar de sentirme atraído por la promesa del dinero fácil. Finalmente llegó el día del segundo intercambio. Una vez más, dejé el frasco en la puerta de mi vecino y observé desde la ventana. El hombre apareció, recogió el frasco y se marchó, esta vez sin detenerse a beber en la calle. Parecía tener más prisa, lo que solo incrementó mi ansiedad. Esa noche recibí otro mensaje del hombre. Sin embargo, esta vez la cantidad que pedía era simplemente descomunal. 2 litros de sangre. Una oleada de pánico me invadió. Sabía que donar tal cantidad de sangre era peligroso, incluso potencialmente letal. Tragué saliva y con las manos temblorosas le respondí que no podía hacerlo, que era demasiado para mí. Esperaba que él lo comprendiera y aceptara mi negativa, pero no fue así. Su respuesta fue fría y amenazante, sugiriendo que encontrara otra manera de cumplir con su pedido o sufriría las consecuencias. El día en que debía entregar la sangre llegó, y el miedo que había estado sintiendo se había transformado en puro terror. Desde mi ventana, observé cómo la camioneta negra se acercaba una vez más. Pero esta vez, no había ningún frasco esperándolo. Con el corazón latiendo frenéticamente, vi cómo el hombre descendía del vehículo y se dirigía directamente hacia la puerta de mi vecino. Tocó el timbre, y cuando mi vecino abrió la puerta, el hombre lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Los gritos de mi vecino eran escalofriantes. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía gritar, estaba completamente petrificado. Los desgarradores pedidos de auxilio de mi vecino finalmente atrajeron la atención de los demás habitantes de la calle, quienes afortunadamente llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron y entraron a la casa, se encontraron con una escena sacada de una película de terror. El hombre había atacado brutalmente a mi vecino, mutilando su cuerpo y dejando su cadáver destrozado en la sala. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en la ventana. La cabeza de mi vecino, con una nota escrita en sangre que decía 2 litros para la semana que viene. La escena era grotesca y surrealista, algo que jamás podría borrar de mi mente. Me sentí invadido por una culpa y un terror indescriptibles. El hombre fue arrestado y puesto bajo custodia, pero el daño ya estaba hecho. La noticia se difundió rápidamente. Aunque traté de mantenerme en el anonimato, la historia causó conmoción en la comunidad. Nadie podía creer que alguien llegara a tales extremos por sangre. La policía y los medios de comunicación describieron al hombre como un individuo profundamente perturbado, con una obsesión enfermiza por consumir sangre. Dijeron que había actuado de manera impulsiva y violenta, llevado por una especie de locura que ni siquiera podían comprender del todo.
Desde entonces vivo con un miedo constante de que ese hombre, o alguien como él, vuelva a buscarme. La culpa y el arrepentimiento me consumen día tras día, y me sigo preguntando cómo pude ser tan ingenuo y codicioso. Ahora, cada vez que escucho un sonido extraño en la noche me sobresalto. Vivo con el temor constante de que sea él, regresando para reclamar lo que cree que le pertenece. La paranoia se ha convertido en mi compañera diaria. No duermo bien. Siempre estoy mirando por encima de mi hombro esperando lo peor. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese tipo. No conozco su nombre, su historia, ni las razones verdaderas detrás de su macabra obsesión con la sangre. Lo único que sé es que, según su última amenaza, volverá el próximo mes en busca de más sangre. O peor aún, podría intentar secuestrarme para extraer todo lo que quiera. Vivo en un estado constante de alerta, sabiendo que mi seguridad nunca será la misma. Esta es mi advertencia para cualquiera que piense en explorar las zonas más oscuras de Internet en busca de ganancias fáciles. El precio que podrías pagar puede ser mucho más alto de lo que alguna vez imaginarías. Por favor, ayúdenme. Necesito salir de esta situación, pero no sé cómo. No sé a quién recurrir porque temo que cualquier paso en falso podría provocar su regreso. Esta historia es mi manera de advertir a otros y tal vez encontrar una vía de escape de este horror. Si alguna vez consideras hacer algo similar, piénsalo 2 veces. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar de nuevo.